buen día para todos. Les habla el profeta Jairo Castillo. Comenzamos una excelente semana con mucha fuerza, con mucha liberación, con mucho poder, con mucha unción. Este es un tiempo muy poderoso. Quiero compartir contigo un mensaje poderoso donde vamos a aprender juntos cosas grandes, para mí cosas muy extraordinarias. Así que quiero darte la bienvenida en esta semana, primera semana de, aleluya, primera semana de febrero. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz, número uno, porque Dios está con nosotros, número dos, porque Él ha sido bueno, y número tres, porque es mi cumpleaños. Amén. Hoy es el día de mi cumpleaños y bueno, tengo la bendición de celebrar dos cumpleaños. El 4 de febrero, que es mi nacimiento natural, y el 1 de marzo, que es mi nacimiento espiritual, cuando me convertí a Cristo. Entonces celebro dos cumpleaños. Para los que no sabían, el profeta Jairo es una persona sencilla, que trata la manera de sembrar y de dar y de dar a conocer los misterios y los secretos de Dios. Ese es nuestro propósito. Hoy quiero hablarte un tema impresionantemente grande para aquellos que quieren encontrar el destino del Señor. Amén. El destino del Espíritu Santo sobre sus vidas. Esta es una semana poderosa donde vamos a ver cómo la eternidad invade nuestra tierra, donde vamos a ver la fidelidad de Dios, donde vamos a encontrar el sonido, ¿verdad? El sonido de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Amén. Este es un tiempo hermoso para mí. Es un año, yo ayer predicaba, es un año de misericordia, es un año donde Dios tuvo misericordia, donde Dios nos aguantó, donde Dios estuvo con nosotros. No es que nosotros aguantemos a Dios, es que Él nos aguante tantas cosas que nosotros a veces no creemos, ¿verdad? Y es bien importante entender esta expresión del Espíritu Santo. Yo quiero que juntos nos podamos gozar y entrar en esta comunicación con el Espíritu. Quiero hacer una oración para bendecir tu vida y sobre todo darle gracias a Dios por esta oportunidad. Los que se conecten, por favor, ayúdenme a compartir este mensaje. Creo firmemente que estamos en el umbral de una conmoción, de un movimiento espiritual muy fuerte alrededor de la tierra. Creo que cada uno de nosotros está esperando recibir ese movimiento del Espíritu Santo, pero hemos estado enseñando que no solamente el movimiento, ¿verdad?, sino también la participación de nosotros. El Espíritu Santo se mueve en las aguas y nosotros nos movemos en la tierra. Entonces, todos aquellos que están esperando el movimiento del Espíritu Santo tienen que moverse, ¿verdad? Entonces, estoy muy feliz, estoy muy contento porque Dios nos ha permitido hoy recibir este día. Es el día de mi cumpleaños. Amén. Qué bendición. Yo estoy muy feliz y quiero compartir este tiempo contigo, una hora de mi tiempo contigo, para buscar al Señor en este momento preciso. Aleluya. Gracias al Espíritu Santo que nos está enseñando esta palabra. Y sobre todo creo que Dios nos va a dar una mañana muy gloriosa, muy poderosa. Y por favor estén felices, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Estoy recibiendo cientos de mensajes porque muchos saben que hoy es mi cumpleaños. Pero bueno, vamos a entrar aquí con fe. Quiero hablarte un tema. Esta semana voy a estar hablando, es la segunda semana de ayuno y de oración ya. Yo he estado en esta semana de ayuno que pasó, fue una semana de rompimiento, fue una semana de trasvasar. No sé si alguien conoce esta palabra, trasvasadores, de pasar el vino a otro recipiente. Amén. Muchas gracias a aquellos que se están tomando el tiempo de dar felicitaciones, gracias. Lo hago público porque es una bendición celebrar un año de vida, ¿verdad? Y creo firmemente que el Espíritu Santo nos está llevando a un nuevo nivel. Entonces, el Espíritu Santo nos está llevando a esta bendición con un propósito. Amén. Entonces, vamos a buscar lo que Dios nos está hablando en este momento y lo que Dios nos está revelando en este momento. Así que quiero dar gracias a Dios por este día. Gracias a los que están mandando sus mensajes. Al ratito voy a tener
el tiempo porque me pasa muy rápido en la pantalla de estar leyendo. Gracias por sus bendiciones. Pero quiero darles una palabra, ¿sí? Ayer me encontraba predicando en una de las iglesias de unos amigos y realmente Dios me habló muy fuerte de lo que viene para esta semana, para estos días, que es un tiempo muy poderoso y quiero compartir contigo este mensaje. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos buscando más a Dios y a veces algunas cosas se frenan en lo natural, a nivel carne, a nivel hueso, a nivel alma, a nivel pensamiento, ¿sí? A nivel raciocinio o razón, a nivel lógica? ¿Qué pasa cuando el tiempo como que se detiene en lo natural, pero en realidad está siendo tocado por el poder del Espíritu Santo y hay una manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida? Porque muchos están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, regularmente hay preguntas y quiero contestar también algunas preguntas del ayuno. ¿Por qué en el ayuno se siente mucho ataque? Porque estás más sensible, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué en el ayuno se siente mucha debilidad? Porque el cuerpo está sin alimento. ¿Por qué en el ayuno se levantan problemas en la familia? Porque hay espíritus familiares que chocan contra nuestra naturaleza espiritual, en algún caso que usted tenga a alguien que no está convertido a Cristo. Pero también, gracias a todos los que están felicitándome, pero también espiritualmente estamos subiendo de un nivel menor a uno mayor, estamos subiendo, ¿verdad? No estamos en descenso, estamos en ascenso, estamos subiendo. Entonces el Espíritu Santo, para poder enseñar, para poder responder a todo esto que muchos de ustedes han estado pensando, padeciendo o haciendo, en el nombre de Jesús declaro que todo estará bien o que todo está bien, pero el Espíritu Santo me lleva a hablarte esta semana, esta enseñanza, el poder de tu propósito revelado en Cristo. El poder revelado en Cristo es lo que te mantiene firme en la fe. Hay personas, he estado hablando acerca de la fe, he estado hablando acerca del poder, he estado hablando acerca de la visión, he estado hablando en las noches, he estado hablando acerca de lo profético, la escuela del profeta, la escuela del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte en el poder el poder de tu propósito revelado en Cristo. Ahora, ¿qué hace una persona cuando recibe una palabra? Lo voy a decir así, se posa, ¿verdad? Se mantiene, permanece o reposa en Cristo. Reposa en Cristo. La Biblia dice, permanece en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. El que permanece como una persona injertada a la vid, ¿verdad? El que permanece en la vid llevará mucho fruto. Entonces, ¿qué hace una persona cuando ya tiene fe? ¿Qué hace una persona para no caer lo voy a decir así, para no caer en torpeza? ¿Qué hace una persona para estar firme en Cristo? ¿Qué hace una persona para mantenerse? Por eso dice, permaneced en mi amor. El que permanece en el amor, permanece en la victoria, permanece en el triunfo siempre. Por eso dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. 3 propósitos grandes, ¿verdad? Que nos dan, que esto realmente es una atmósfera del cielo. Lo que estoy hablando es cómo es la atmósfera del cielo. Ahora, el poder de tu propósito lo encontramos solamente a través de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hace una persona para no caer en depresión? ¿Qué hace una persona para no caer en flaqueza? ¿Qué hace una persona para no debilitarse? ¿Qué hace una persona para no caer en pobreza? Nuevamente, Dios ya te dio milagros en las finanzas, Dios ya te dio milagros en tu alma, ya salvó tu alma. ¿Dónde va a permanecer tu alma? ¿Dónde va a reposar tu alma? Entonces, esta palabra es para ti. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibir el poder, entender el poder de mi propósito revelado en Cristo. Amén. Revelado en Cristo. Cuando usted tiene revelado su propósito en Cristo, una cosa es que tú tengas visión como hombre, otra cosa es que tú tengas propósito como hombre, como mujer, pero otra cosa es que tu propósito esté revelado en Cristo. Por eso dice la palabra, y quiero compartir contigo este mensaje, porque es muy importante de recibirlo, y quiero que abras tu Biblia conmigo para comenzar esta semana poderosa. Diga conmigo, voy a comenzar una semana poderosa, voy a comenzar una semana de reino, voy a comenzar una semana de propósito.
Entonces, dice la palabra, voy a leerte un verso que todos conocen, que yo ahí fue donde entendí mi propósito, ¿verdad? Fue ahí donde Dios me reveló mi propósito. Segunda de Corintios 5, 17. Este es un verso conocido por muchos, ¿verdad? Este es un verso conocido por muchos, pero también tenemos que tener el entendimiento revelado. El propósito revelado en Cristo. Si usted tiene una vida en Cristo, usted va a vencer. Si usted no tiene una vida en Cristo, usted va a fracasar. Esto es el lado opuesto de... Si usted, lo voy a decir así, estaba hablando con una persona que me gusta mucho porque tiene mucho conocimiento y me dice, si tú tienes una vida en Cristo, tendrás una vida dulce. Y como él es judío, yo dije, a ver, me gusta eso. Yo dije, me gusta eso, tendrás una vida feliz, una vida dulce, ¿verdad? Una vida dulce, una vida hermosa. Y dije yo, bueno, hoy 4 de febrero es mi cumpleaños, vamos a vivir una vida dulce. Así que estoy compartiendo este mensaje con ustedes. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. En pocas palabras, no es que Dios te vaya a hacer de nuevo como hombre o como mujer, escuche bien lo que voy a decir, sino que la nueva criatura significa una nueva creación en nosotros. En pocas palabras, algo en la creación, en el Antiguo Testamento, bueno, usted sabe el cortocircuito que hubo con la eternidad en el huerto del Edén, ahí dice que la creación perdió, ahí dice que la creación se truncó, ¿verdad? Entonces, cuando dice el que está en Cristo vuelve a ser nuevo o vuelve a ser la creación perfecta que era antes. Amén. Gracias a los que están tomando el tiempo de mandarme una bendición. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura, formado de nuevo, transformado, en pocas palabras, formado de nuevo, transformado, o nuevamente construido, o nuevamente hecho, o nuevamente restaurado, restituido, regenerado, renovado en su mente, en su pensamiento, ¿verdad? Entonces, reparado en Cristo, pero el que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura, nuevo diseño, ¿verdad? El diseño viejo quedó obsoleto, el nuevo diseño es el nuevo que impera, gobierna nuestra vida. Entonces, el poder de tu propósito revelado en Cristo está en este conocimiento, de modo que si alguno está, la palabra concreta, la palabra renovada está consolidada en este pensamiento. El estar en Cristo es la forma más impresionante de conquistar y poseer tu propósito. Ahora, propósito. Voy a poder aquí. ¿Qué necesito para tener propósito, para conocer el propósito? Número 1, necesitas conocimiento, conocer a Cristo. Usted no puede estar en un lugar si no conoce su destino. Usted no puede subirse al vehículo y ir a un lugar de destino si usted no tiene el conocimiento correcto, adecuado para ir hacia donde está su destino, ¿verdad? En pocas palabras, el conocimiento de Cristo es lo importante. Si usted no conoce a Cristo, se está perdiendo de un destino maravilloso, de un camino glorioso. Ahora, yo quiero hablarle conscientemente a aquellos cristianos, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que el camino en Cristo es duro, es difícil, pruebas, problemas, rechazo, golpe, herida, traición, desilusión, aflicción. Oiga, ¿usted realmente ha aceptado a Cristo? ¿Usted realmente camina en el camino de Cristo? No estoy diciendo que muchas veces uno no se encuentre con alguna dificultad. Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Jesucristo lo dijo, en sus palabras dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El principio de esta sabiduría significa que para tú entrar al poder de tu propósito revelado en Cristo, tienes que conocer a Cristo. La bendición más grande de este día no es vivirlo al azar, a la manera de la suerte, a ver qué viene, a ver qué aparece, a ver qué sucede hoy. No, ese no es el propósito. Cuando una persona tiene propósito, no vive a la suerte, no vive al azar, no vive
A mí me gusta la música y soy músico, soy adorador también. Una cosa es ser músico, otra es ser adorador. Y a veces uno en la música fluye, ¿verdad? Espontáneamente. Espontáneamente. Y los músicos a veces tocan sus instrumentos de una manera muy precisa, pero ellos están, escuche bien, con el propósito de preparar una atmósfera. Entonces, en esta etapa no se vale, lo voy a decir así, no se vale no saber a dónde Dios te está llevando. La persona que está en Cristo conoce su propósito. Le ha sido revelado el propósito de Cristo y le ha sido revelado y manifestado hacia dónde va. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. No es un camino de dolor, aunque sí de muerte, porque dice la Biblia que esto es bien importante, ¿verdad? Dice la Biblia, el que está en Cristo nueva criatura es. Hay un morir para un resucitar, ¿verdad? Por eso dice, toma tu cruz cada día y sígueme. La cruz es para morir, sí, pero el resucitar es para vivir en Cristo. Alguien se está gozando con estas palabras porque te estoy dando una enseñanza muy bonita, muy maravillosa que vivimos en este propósito. Los profetas vivimos en este propósito, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios de propósitos. Dios creó todo con un propósito. Te creó a ti con un propósito. Entonces, esto es bien importante. Entonces, el paso número 1 es conocer a Cristo. Si el que está en Cristo es nueva criatura, el primer paso es conocer a Cristo. El que conoce a Cristo no va a estar divagando, no va a estar tocándose, rascándose la cabeza y dice, ¿a dónde Dios me lleva en este día? Yo creo que Dios te lleva a una grande bendición. Yo creo que Dios te lleva agarrada de la mano. Si tú ya estás en Cristo, ahora la enseñanza es permanece en Cristo. ¿Amén? Entonces, para poder descubrir el propósito, nunca le preguntes a la creación, pregúntale al Creador. Por ejemplo, en una ocasión, cuando usted tenga una necesidad, no vaya, de alguna manera, ponga atención, hay cosas que no se le preguntan al usuario, hay cosas que se le preguntan al Creador, al que hizo la máquina. Al que hizo, cuando usted compra un teléfono, cuando usted compra un aparato electrónico, usted no va y le pregunta a otro usuario, usted va y agarra el manual del que lo creó, lo hizo, ¿verdad? Entonces, el peligro de no conocer tu propósito revelado en Cristo es que tú vienes y le preguntas a otro hombre, a otra mujer. Es aquí donde dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque hay diseños que no se le preguntan al hombre. No confíes escuche bien, y esto es bien tremendo, hombre, esto es bien tremendo. No confíes en el diseño que otro está viviendo, porque tú tienes tu propio diseño y tienes tu propio propósito. Entonces el punto aquí, a todas las personas, mire cuántas personas ya se conectaron, qué bueno, bienvenidos para comenzar esta nueva semana. Entonces el propósito que no te es revelado no es vivido. El propósito que no te es mostrado no puedes disfrutarlo, no puedes vivirlo. ¿Verdad? El propósito está en Cristo. El propósito te tiene que ser revelado en Cristo, ¿verdad? Entonces, no le preguntes a la creación cuál es tu propósito. Pregúntale al Creador con qué propósito te formó. Por eso dice Jeremías que el barro no tiene potestad sobre el alfarero. El alfarero hace con el barro su propósito. Y por eso dice la Biblia también que la obra que él comenzó la terminará conforme a su propósito. Y cuando nosotros estamos sentados en el reino de los cielos y estamos en Cristo, sentados, ponga atención, sentados. Hay un lugar donde uno está sentado en Cristo, pero hay otro lugar donde uno está en movimiento. Te tienes que mover, te tienes que parar, tienes que accionar, porque Cristo te va a mover, te va a asegurar tu propósito y tu destino, pero te va a mover y te va a decir, nosotros no caminamos a la ligera y nosotros no corremos sin propósito. El apóstol Pablo le enseñaba a su hijo Timoteo y le decía, pelea la buena batalla de la fe. Le dio un propósito y le dio un destino. ¿Por qué? Y mire, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué le dice eso? Porque Pablo estaba a punto ya estaba en la pelea de la fe.
pelea la buena batalla de la fe, porque Pablo ya estaba peleando la buena batalla de la fe y luego le dice, he ganado, he triunfado, he ganado la batalla de la fe. Entonces, Pablo ya tenía su propósito, estaba en su destino, había llegado a la meta. Entonces, el que está en Cristo no le va a preguntar a la creación qué hacer, le va a preguntar al Creador qué hacer. Vas a ser solícito en hacer todo esto. Entonces, ¿por qué es necesario entender y tener este conocimiento? Entonces, paso número 1, el conocimiento en Cristo es muy importante. Número 2, tener el entendimiento de tu propósito. ¿Qué sucede cuando yo no tengo entendimiento de mi propósito? Vienen enemigos, yo le llamo violadores de tu propósito. Los enemigos de tu propósito, los que violan tu propósito, los que no quieren que tú sueñes, que tú avances. Alguien está aquí, les estoy dando una palabra muy buena. Muchos no tienen revelado su propósito, no conocen el propósito de la liberación, no conocen el propósito de la sanidad, no conocen el propósito de cómo fluyen las finanzas, no conocen el propósito de cómo se organiza todo en el ministerio, en la familia, etc. Entonces es bien importante, ayúdenme a compartir este mensaje. ¿Por qué necesitamos tener el conocimiento y el entendimiento de nuestro propósito? Porque nos encontramos en un diario vivir muchas veces de confrontación. Nuestro propósito solamente está escondida en la mente de Cristo, o en la mente de nuestro Creador. Dice la palabra, ¿por qué en Cristo? ¿Por qué nacimos en Cristo? ¿Por qué el nuevo nacimiento es en Cristo? ¿Por qué la vida en Cristo? ¿Por qué la vida es en Cristo? ¿Ah? ¿Por qué resucitamos en Cristo? Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso voy a hablar en estos días. Hoy solamente estoy tocando el verso. Hoy estoy en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. La palabra de modo quiere decir diligente muchas veces, quiere decir tienes que tener interés en estar en Cristo. De modo quiere decir que estás buscando a Cristo, buscando salir del propósito vano del hombre y entrar al propósito de Cristo. Entonces necesitamos estar en Cristo. Ahora, ¿por qué razón es importante tener un propósito en Cristo? Porque el propósito de Dios es la clave para nuestra plenitud. Mire estos puntos. Cuando una persona está en Cristo y ha encontrado su propósito, ha encontrado la revelación de su propósito en Cristo, encuentra plenitud. ¿Qué significa esto? Que mientras tú vas en el transitar del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, mientras tú vas en este camino, vas a encontrar desafíos, vas a encontrar tropiezos, vas a encontrar trampas, vas a encontrar tentaciones, vas a encontrar muchas cosas. Pero dice, el que está en Cristo triunfará sobre sus enemigos, triunfará sobre esos prejuicios, sobre esas fortalezas en la mente, sobre esas enfermedades, sobre esos problemas económicos, sobre esos problemas legales, sobre esos problemas depresivos. Usted va a triunfar porque su propósito no es morir. Mire, aquí está el rema de esta clase, de esta enseñanza. Quien tiene su propósito en Cristo, el propósito en Cristo no es que tú mueras. El propósito en Cristo es que tú vivas. El propósito en Cristo es sacarte de ese momento, de ese tiempo de dolor, de ruina e incluso de muerte. Por eso dice, el que está en Cristo conoce su propósito. Entonces, vamos a avanzar. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un ser de propósitos. ¿Por qué? Propósito. Yo le llamo propósito a aquella persona que propone algo, planea algo y lleva a cabo algo. Eso es tener un propósito. Hay personas que no tienen planes, hay personas que no tienen visión, hay personas que no tienen sueños. Por eso sus oraciones no son efectivas, porque tu oración no lleva a un punto de realización. Vea esto. Hay personas que me escriben y me dicen, profeta, ¿por qué no se cumple la palabra de Dios en mí? Profeta, ¿por qué no se cumple la palabra? Porque no tienes un propósito para que se cumpla esa palabra. Dios no va a enviar a un profeta, no va a enviar a un hombre, a un profeta de Dios. O sea, el Espíritu Santo no va a enviarte a un profeta de Dios si tú no tienes un propósito. ¿Por qué razón?
El profeta es enviado en 3 circunstancias: cuando estás en desgracia, cuando te estás levantando y cuando ya estás de pie. Número 1, cuando estás en desgracia, ¿para qué? Para mandarte una palabra y darte un propósito si tú no lo tienes, ¿verdad? La palabra te va a venir a levantar para sacarte de la ruina. Número 2, cuando ya te levantas, levántate y resplandece, ¿verdad? Cuando estás caído, estás tirado, en pocas palabras, pero cuando ya te levantas, ya 7 veces cae el justo y se levanta. Cuando estás levantado, de ahí Dios te va a enviar una palabra que te dé propósito. El profeta va a venir, así dice el Señor, o puede hacer que te diga, así dice el Espíritu Santo, así dice el Padre Celestial, etc. Y vas a empezar a levantarte. Número 3, cuando ya estás de pie, ¿para qué? Para que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Entonces, Dios propone, Dios tiene un plan y Dios ejecuta su plan. Entonces, ¿por qué muchas oraciones de mucho pueblo de Dios no tienen efecto, no dan resultado, no dan fruto, no prosperan? Porque no tienen un propósito. ¿A dónde van dirigidas tus oraciones? Propósito tiene aquella persona que dice, tengo un enfermo en casa y quiero pedir a Dios que me dé un milagro de sanidad. Entonces, esa oración lleva propósito, sanar a la persona. Hay un endemoniado en tu casa y tú das una oración de intercesión, una oración intercesora, indagatoria, o una oración de guerra espiritual. Entonces tú haz, Padre, en el nombre de Jesús, yo te creo, sé que mi hijo, mi hija, mi esposo, lo que sea, va a ser liberado. Entonces tu oración tiene propósito. Pero si tu oración está al azar, Señor, hazlo conmigo lo que quieras, no, eso no funciona. Dice, lo que yo quiera, en serio. Entonces dice Dios, mire, porque hay personas que no saben ni siquiera orar, por eso necesitan entrar a la escuela de la oración, para ser educados. Entonces dice, Señor, por ejemplo, hay personas que dicen, Señor, dame un ministerio. Entonces Dios te pregunta, ¿cuál de los 5, hija? No, pues el que tú quieras, Señor, yo lo que quiero es servirte. Sí, pero hay 5, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cuál de los 5? Para tener un propósito, para tener una educación. Ah, no, pues es que lo que yo quiero es ser pastor. Entonces va a venir el Espíritu Santo sobre ti y te va a enseñar y te va a llevar a la escuela del pastor. Y te va a enseñar. Lo primero que le cambian a un pastor es el corazón. Porque Dios no quiere levantar pastores conforme a su alma, conforme a su experiencia, conforme a sus itinerarios, a sus agendas. No, Dios quiere levantar un pastor conforme al corazón de Dios. Punto. Ah, no, pero es lo que yo quiero ser profeta. Entonces métete a la escuela del profeta. Si no tienes un propósito, no vas a saber. Escuche, es como aquel jovencito que sale de la preparatoria o del lugar donde usted está y va a entrar a la universidad, ¿verdad? Y está viendo ahí, y él tiene deseo, bueno, quiero ser un médico, entonces va a ir a la escuela de medicina. Quiero ser un arquitecto, entonces va a ir a la universidad de la arquitectura. Quiero ser un abogado, entonces se va a ir a estudiar todo eso de la abogacía. La iglesia no ha entendido este parámetro. Entonces, yo tengo un llamado, pues voy a entrar a la escuela del Espíritu Santo. Cruzando la escuela del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a meter a la escuela de profetas. Yo tengo amigos que dicen, es que yo quiero ser papá. Yo estaba leyendo unos libros en mi teléfono de cómo ser un buen papá. Bueno, de hecho he estudiado muchas cosas antes. Y realmente hay escuela para padres. ¿Y cuál es la escuela para los hijos de Dios? Para que sean entendidos. ¿Ah? Cristo. La escuela de Cristo. Para ser buen hijo, aprenda cómo fue el Hijo de Dios. Para ser buen padre, mire cuál amor nos ha dado el Padre. Usted quiere ser espiritual, no abandone el Espíritu Santo, porque quien hace hijos espirituales para que adoremos en espíritu y en verdad es el Espíritu Santo. Como que no muchos están interesados en esta clase, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Profeta, yo quiero vivir en el Espíritu. Bueno, ¿conoces al Espíritu Santo? No, ni siquiera sé que existe. Entonces no puedes vivir en el Espíritu. Entonces, hay personas, por ejemplo, vea esto, hay personas que dicen, profeta, ore para que Dios me dé un don. Yo le digo, yo no puedo orar para que Dios te dé un don.
Aquí es donde viene la dirección y la corrección, ¿verdad? Donde muchos todo lo quieren pedir para tener y no quieren ser procesados para ser formados. Dice, profeta, ore para que yo tenga el don de fe. Yo le digo, el don de la fe o la fe no es transferible. O sea, no es por medio de la imposición de manos. Por eso digo que no es transferible, pero la fe viene por el oír. Entonces la fe es un poder activado en el oído, ¿verdad? Si usted quiere, por ejemplo, el conocimiento, lo voy a decir así no quiero que me vaya a malinterpretar. Una persona que no estudia no tiene conocimiento. Yo no puedo orar para que mi conocimiento se vaya al tuyo y, oh Padre Celestial, que los hermanos que están viendo esta transmisión hoy tengan todo el conocimiento que yo tengo. No, porque usted no ha estudiado todo lo que yo he estudiado. Ahora, otra cosa es que usted venga a un maestro de la palabra y le diga, enséñame, quiero el conocimiento. Entonces el Espíritu Santo te va a mandar a la persona correcta y te vas a poner a estudiar. Hay hijos hoy en las iglesias que no quieren estudiar el libro de Dios. Por eso no conocen a Dios y no conocen la revelación de su propósito. Ahí van, cada día no sirve para nada porque no tienen propósito. ¿Alguien está aquí conmigo aprendiendo? Dígame, estoy hablando el primero primaria aquí, el ABC de Dios, para que usted me entienda. Que si le hablo cosas de misterios y secretos, sé que algunos no van a saber ni qué pensar. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la transferencia del cielo a la tierra? Porque dice que los cielos serán trasladados a la tierra. Cielo y tierra pasarán. ¿Qué cielo es el que va a pasar? Porque el cielo donde Dios está es eterno, no va a pasar. El primer cielo pasará. Y la primera tierra pasará. Pero Dios va a crear otro cielo. Y va a crear otra tierra. Entonces aquí hay mucho misterio que a todos los dejé pensando. ¿Con qué propósito? Ponga atención. Si Dios es un Dios que propone, que tiene planes, y Jeremías lo dice, y también Isaías lo dice de alguna manera, dice, porque planes de bien y no de mal tengo yo para ti, dice el Señor. Entonces Dios es un Dios que hasta hoy, después de habernos creado, después de haber formado la creación, hasta hoy sigue planificando cómo va a ser la ejecución de lo creado en tu vida. Pero dice, no, es que Dios, muchos dicen así, ¿verdad? Porque como no conocen a Dios y las leyes y o la justicia de Dios, dice, no, dice, es que Dios es Dios y Él hace lo que se le da la gana. No. Dios es todopoderoso, tiene toda autoridad y es el Dios de la justicia, es el Dios de las cortes celestiales. Pero Dios no hace lo que se le da la gana, si no Dios fuera un desordenado. Alguien diga, ay, ouch. Yo pensé que Dios hacía todo lo que se le pegaba la gana. No. Alguien diga, ay. Aquel que dice, voy a hacer todo lo que se me da la gana, es un necio. Así lo dice la Biblia, es necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay uno que busque a Dios. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay justo, ni siquiera uno. Porque no aprende, mi esposa dice, a ser sadik, no aprende la justicia de Dios. Entonces, Dios no es aquel que se levanta, bueno, hablemos como nivel hombre, ¿va? Que se levanta y dice, a ver qué voy a hacer hoy, no sé ni qué hacer, a ver qué me da la suerte, a ver qué me depara el futuro, no sé, a ver con qué ayuda a la humanidad ahora. No, Dios es un Dios que planifica. Tiene un plan diseñado para ti. No dice, a ver qué se me da la gana hoy si los ayudo a los cristianos hoy, a los hijos de Dios, los que han creído en mí. Sino, no, a ver si me da la gana oro o si me da la gana sano a un enfermo. Yo no conozco a ese Dios. Yo conozco al Dios que dice que si tú clamas, te responderá. Dice la Biblia que si tú clamas te responderá. Entonces hay un código para que Dios te responda.
Hay un código secreto para que Dios te responda. Hay un misterio. Si clamas, te responde. Y si te responde, vendrán cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ejemplo, dice el otro verso. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que no han subido al corazón de hombre son las que Dios tiene para los que, aquí viene el código de tu propósito, para los que le aman. O sea, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero esta persona, si hablamos de Jeremías, tiene que clamar para que le responda y para que haya una enseñanza oculta que no conoce. Oiga, cosas grandes, Dios te enseñará. Dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré. Ahora, muchos, aquí está el peligro de no tener un propósito. Y quiero ir terminando con esto porque tengo un compromiso ahorita ya. Aquí está el peligro de no tener un propósito revelado en Cristo. Si me tomé el tiempo para enseñarte esto es porque es muy importante para los hijos de Dios. Que no cualquier maestro te va a dar de su tiempo ni de sus conocimientos así nada más por así. Ahora, cuando el Espíritu Santo está revelando su propósito, te va a llevar a su corazón, te va a llevar hacia Él. Por eso dice la Biblia que si Jesús fuera levantado, a todos va a traer a sí mismo. ¿Por qué? Porque en Él toda la creación fue creada, en Él toda la unción está manifestada o hecha, y en Él está todo el poder de la liberación, en Él, en Cristo. Por eso dice que debemos de usar el nombre. Ahora muchos se pelean el nombre, a ver, el nombre de Jesús, el Jesús griego, el Jesús hebreo, el Yeshua, etc. Bueno, sí tenemos que tener revelación de eso. Entonces, bien está, porque hay personas que quieren la respuesta de Dios. Por ejemplo, hay personas que oran, en este caso, dice, es que voy a orar, ¿verdad? Pero la oración condiciona a Dios con esto. Dice, es que voy a orar por una respuesta. Y está perfecta esa oración. Porque toda oración tendrá una contestación, tendrá una respuesta, tendrá una diligencia de parte del cielo a la tierra. Pero no está todo ahí. Según Jeremías, que es el poder de la gracia, ahí yo veo la gracia de Dios. Dice, clama a mí y yo, o sea, Dios en persona. ¿Sabe lo que es eso? Que Dios en persona mismo te responda y no mande un intermediario como lo hizo con Moisés, que quería mandar, ya no iré contigo a la tierra prometida, te enviaré un ángel. Ahí mira si llegas a la tierra prometida o no. Alguien está aquí que reciba esta enseñanza. Estoy hablando de bienvenidos todos los que se conectan, del poder de tu propósito revelado en Cristo Jesús. Estoy leyendo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, ahí se revela el propósito. Entonces, imagínese usted que Moisés iba en el desierto, llevaba de 2 a 3 millones de personas, y si él no hubiera tenido un propósito en su caminar, por eso Dios le daba una palabra, y le daba otra palabra. Y a puras palabras reveladas le reveló el propósito. Porque al pueblo se le olvidaba rápido el propósito. Querían volver a la esclavitud. Una persona que no tiene su propósito revelado en Cristo no permanece, no se establece, no está allí en el estado de gobierno de Cristo. El estado de gobierno de Cristo es mantenerte salvo, mantenerte sano, mantenerte libre, mantenerte bajo la provisión de Dios y mantenerte en el shalom. ¿Para qué? Para que conozcas tu destino y puedas llegar y puedas tener la herencia, pero a eso yo le llamo plenitud, para que tengas plenitud. Cuando tú conoces tu propósito revelado en Cristo, vas a tener plenitud. Y no vas a decir, es que no soy exitosa, es que no sé para qué estudié esta carrera, es para qué me metí a esto. No, hasta en el ministerio, hasta en la familia tienes que tener un propósito. El propósito que te es revelado en Cristo va a ser tu fundamento para vivir. Y si caes, por eso dice la Biblia, 7 veces caerá el justo. Pero cuando un justo tiene un propósito, se levanta. No, yo no voy a quedarme tirado, yo no voy a estar arrastrado. Por eso hay enemigos de tu visión, hay enemigos de tus sueños, hay enemigos de tu propósito, hay enemigos que te quieren derrumbar de esta vida de propósito. Hay enemigos que te quieren ver fracasado. Si por el diablo fuera, tú ya estuvieras muerto, tú ya estuvieras en
desgracia, tú ya estuvieras arruinado. Si por el diablo fuera, tú ya no existiera. Pero Dios, que tiene un plan, propone un plan, tiene un plan para ejecutarlo y tiene un propósito para ti. Por esa razón estás vivo. Muchos no tienen el propósito ni por la cual están vivos, ¿verdad? Yo he sido librado de la muerte. A veces he ido a predicar a lugares donde me amenazan de muerte. A veces en accidentes, a veces algo pasa en la carretera, en los aviones, en etcétera, ¿verdad? Pero como hay un propósito, el propósito de Dios no es llevarte a la muerte, sino el propósito de Dios es que tengas vida en Cristo Jesús y esta vida en abundancia, dice. Dice que el diablo vino a robar, a matar y destruir. Esta es otra cosa que necesitan conocer los hijos de Dios. No saben ni con qué propósito el diablo es diablo. Por eso hay cristianos que todos le echan la culpa al diablo. Es que ese diablo, es que ese diablo, es que ese demonio. No. Usted debe de saber qué propósito tiene el diablo. Usted hasta la tentación tiene un propósito. ¿Por qué Jesús fue tentado? No fue tentado tentado quiere decir excitado. O sea, en pocas palabras, fue llevado a ese punto clave de tentación. ¿Ah? Hay personas que no conocen el poder de la revelación de su propósito en Cristo. Hay personas que no conocen cuál es el propósito de ser tentado. No conocen. Jesucristo fue llevado al desierto con un propósito, para que fuera tentado por el diablo. ¿Cuál era el propósito de eso? Vencer la tentación que Adán y Eva no pudieron salir exitosos o victoriosos en el huerto del Edén. Hasta el diablo tiene un propósito en la vida cristiana. Hasta la tentación tiene un propósito. Ahora, esto no significa que tú vas a estar todo el tiempo pensando que todo lo que te pasa es diabólico y es satánico. No. Hasta Dios tiene un propósito con el problema que estás enfrentando. Hasta el problema que estás enfrentando. ¿Sabe qué me dijo Dios un día? Y esto es bien tremendo lo que le voy a soltar aquí. ¿Sabe qué me dijo Dios un día? Le voy a leer esto que escribí. Porque yo estaba preocupado hace un tiempo. Y resulta que yo le estaba diciendo al Señor, Señor, dame una visión. Dame una visión que alcance naciones. Dame una visión donde hayan hijos e hijas espirituales, donde apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros vengan a ser educados por esta palabra que tú nos has dado. Señor, dame una visión para tocar naciones. Si usted quiere ir a las naciones y no tiene una visión, usted va a ir a hacer un trabajo que no va a fructificar. Dios envía a las personas a las naciones con un propósito. Por eso los pastores que no tienen visión se pierde su propósito. La visión le da vida al propósito. La visión le da vida a la provisión. La visión, mire, le voy a soltar esto. 5 años clamé, oré por una visión. 5 años. Leía lo que decía Habacuc, ¿verdad? Escribe la visión para que cuando tengas la visión que corra con la visión la persona que... Hay muchos que no conocen el poder de la visión. Por eso no van a ningún lugar. Por eso no tienen destino porque no tienen propósito. Por eso no están disfrutando de la vida del reino en este momento. Porque todo es guerra, todo es lucha. Se están peleando contra el diablo cada rato. Y el diablo, mire, le voy a soltar una palabra bien fuerte. El diablo, que el Señor lo reprenda y lo echamos fuera, es tan persistente que usted lo puede tumbar en la guerra espiritual. Lo puede atar y ese se vuelve a desatar. Usted lo puede, porque yo he escuchado oraciones de verdad de gente que no tiene ni siquiera el conocimiento de cómo hacer una guerra espiritual. Dice, diablo, te ato, te condeno al infierno. Si ni Dios lo ha enviado al infierno, porque usted lo está mandando para allá. Diablo y los demonios al infierno. Si todavía no han llegado los 1000 años para que el diablo sea condenado en el infierno. El diablo no está en el infierno en este momento. El diablo está operando entre el primero y segundo cielo. Por eso el príncipe de este mundo está en los aires. ¿Ve? Que muchos no tienen conocimiento de la guerra espiritual. Otro punto aquí. La guerra espiritual tiene un propósito. Y los demonios tampoco están en el infierno. Están en la tierra para que tú vivas un infierno.
entienda esta parte. Este es el propósito. Los demonios no están en el infierno, están operando entre el primer cielo, primero y segundo cielo, y entre el primer cielo para la tierra. Todavía Dios no ha encarcelado al diablo. Deje de estar haciendo guerra espiritual en ignorancia. Porque el diablo se le va a abalanzar y le va a quitar hasta los calzoncillos. Yo le he dicho a personas, mira, no tenés capacidades para pelear guerra espiritual. No, es que en Cristo yo lo puedo hacer todo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta el calzoncillo han perdido. Que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Conozco gente que por no ser obediente a Dios ya está muerta. Porque no supo obedecer la voz de los profetas adecuadamente en el tiempo correcto. Está tremendo lo que estoy hablando. El diablo tiene un propósito. Y por eso Dios le ha permitido estar ahí. Porque también Adán le permitió ese propósito. Pero dice que nosotros no somos hijos de tinieblas, sino hijos de luz. No mantenga al diablo en su casa ni a los demonios. Hay personas, hay cristianos que echan fuera al diablo, pero permiten demonios en su casa, como la pornografía, como la mentira. La mentira es un demonio del diablo. Como el orgullo, como el ego. Le voy a soltar otro, como la falta de perdón. No, le voy a soltar otro más fuerte. La incredulidad es un demonio. Estás echando fuera al diablo en la guerra espiritual, vas a ungir las calles, haces tanto ritual, ¿verdad? Te subes en los aviones al cielo y echas aceite, gritas, shofares y haces toda una buena actividad profética. Sí, pero en tu corazón está el demonio de orgullo. Y por más que hagas guerra espiritual, no vas a vencer. Basta ya de hacer tanto ritual y empieza a ser purificado por la sangre de Cristo y por la gracia de Cristo. Personas que agarran shofar y vamos a echar fuera al diablo y tocan el shofar y todo. Shofar te debería caer en la cabeza para que entiendas lo que estás permitiendo demonios en tu casa. Usted, por eso el profeta que profetiza y miente, dice la Biblia que es un adivino. Ya no dijeron amén, ¿va? Se fue la gloria, dice una persona. Si usted no perdona, está consintiendo una influencia demoníaca. Quizás no sea una posesión demoníaca o una demonización permanente, pero sí está siendo influenciado por demonios. Porque una cosa es demonización, otra cosa es posesión demoníaca cuando el demonio ya posee a la persona, y otra cosa es una influencia demoníaca. Bueno, yo no sé ni para qué me metí en esto si no es mi propósito. Yo tengo un propósito en esta enseñanza. Algo Dios quiere hablarte. Entonces, el diablo tiene un propósito. Pero en Cristo nosotros tenemos un propósito. Por eso dice, ¿sabe por qué? Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Esta es una arma de autoridad y de guerra. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Tendréis conflicto. Vamos a tener guerra. Ahora, ponga atención. Con esto voy a terminar. Una cosa es que tú tengas, una cosa es tener una batalla y otra cosa es tener guerra permanente. Jesús en la tentación no fue una guerra espiritual. A muchos aquí ya van a tirar la teología y la doctrina de los hombres, ¿verdad? No. Jesús, escuche bien lo que voy a decirles. Jesús no vivió en una guerra espiritual permanente porque a él no le interesa el diablo, porque a él no le importa el diablo, porque él sabe qué autoridad tiene sobre el diablo y los demonios. Tú no vas a encontrar a Jesús, Satanás, lárgate de aquí, te echo fuera, en el nombre de Jesús. Mire que cuando Jesús entró al templo, no echó fuera al diablo. Echó fuera a los hombres, a los cambistas, a los que habían hecho de él un mercado, pero no echó fuera al diablo. Oiga, ponga atención a lo que voy a decir. ¿Por qué Jesús sí sabía que Judas tenía un demonio adentro? Porque no se lo sacó si echaba fuera demonios de todos. ¿Por qué no echó fuera el demonio de Judas? Otra, ¿por qué Jesús de todos echaba fuera demonios? ¿Por qué no le sacó el demonio a Pedro? Porque Jesús,
Cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, no lo echó fuera. Yo no sé, pero este es otro nivel de revelación. Y esta es otra dimensión. Nosotros caminamos en la dimensión del tercer cielo. Nosotros caminamos en la dimensión del tercer cielo. No caminamos en la dimensión donde el diablo nos quiere mantener ocupados a todos. ¿Por qué Jesús no le echó fuera el demonio a Judas? Si hubiera sido fácil. Para Jesús, por favor, es la autoridad. Porque el Judas en el ministerio de Jesús tenía un propósito, y el demonio que tenía Judas dentro de Judas tenía un propósito para Jesús. Segundo, ¿por qué Jesús no echó fuera el demonio de incredulidad que tenía Tomás? Tomás era incrédulo a morir. Era el único incrédulo más. ¿Por qué no le sacó el demonio? Porque Dios está esperando que tú lo saques, que tú aprendas por qué razón te está pasando lo que te está pasando. Esa enfermedad, para que ya no seas orgulloso. Y hay muchos que ya no dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no dicen todo lo puedo yo, por eso soy fuerte. Ya quitan a Cristo. Por eso el poder de tu propósito revelado es en Cristo. Cuando dice yo con mi propia fuerza construí esta casa, gané este carro, esta carrera. No, usted está camino a un rumbo sin salida. Porque quitaste a Cristo de la ecuación, quitaste a Cristo de tu propósito, te vas a empezar a desbarrancar, te vas a empezar a hundir. Cuando el profeta le quita a Cristo de su profecía, le va a pasar lo que le pasó a Jonás, le va a pasar lo que le pasó a Balaam. ¿Por qué Jesús? Porque en Cristo está el ser nueva criatura, el pensar nuevo, el hablar nuevo, tener diferencia. Porque en Cristo está nuestra nueva vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo está mi nueva vida. Aleluya. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario confiar en Él, amarlo. Esta mañana yo quiero decirte, yo me levanté contento porque, repito, es mi día de mi cumpleaños, hoy. Yo le digo, Señor, les voy a dar una palabra a los que siguen nuestras páginas. Les voy a dar una palabra de bendición. Es un año más de misericordia, un año más de victoria, un año más de bendición, un año más de salir en ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Espíritu Santo está contigo. Yo clamé por 5 años, clamé 5 años por una visión. Y en esa visión, en ese propósito de visión, vino una gran preocupación. En ese propósito de visión, vino una gran preocupación. Mire que yo clamaba, Señor, dame una visión de naciones, una visión de reino, una visión de poder, una visión grande, una visión para bendecir a la familia de la tierra. Siempre he amado a la familia de la tierra. Señor, ayúdame, Padre, dame fuerza, Señor, dame la revelación, dame el conocimiento porque quiero ayudar a las personas. Ahora ya tengo una visión. Pero en medio de pedir la visión vino una gran preocupación. Si tú estás pidiendo una visión o tienes un sueño de Dios, porque dice la Biblia en Joel 2:28 que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes y los ancianos, unos van a tener visiones, los jóvenes, y los ancianos van a soñar. Gracias a los que estás felicitando, gracias. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán, tendrán sueños. ¿Por qué? Porque el joven necesita una visión para desarrollar la revelación de su propósito en Cristo. Y el viejito o el anciano soñará para reconsiderar nuevamente su propósito que no logró vivir. Si perdiste tu fe, en pocas palabras, hay personas aquí que Dios me muestra que perdieron su fe. Recupera la fe. El propósito te da la oportunidad de recuperar la fe. Entonces, yo clamaba por una visión. Y en medio de ese clamor, clama a mí y yo te responderé. Entonces, yo clamaba por una visión. Y Dios me respondió con una visión. Pero en medio del clamor, cuando tú estás clamando, que clamar quiere decir pegar un grito desesperado, como lo hizo Bartimeo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es un clamor.
Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ese es un clamor. Entonces, en medio de la visión, o sea, en medio de pedir la visión, vino preocupación. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo dinero. ¿Qué pasó con esto? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y dónde voy a ir? Y esto. Entonces, hay un propósito. De la visión, escuche, ¿de dónde vino la visión? Y esto les va a ayudar a muchos. Y con este propósito lo digo. Y después de estar tanto en la preocupación, olvidé seguir orando por la visión. Porque la preocupación es muerte espiritual, ¿sí sabía usted? La preocupación es muerte espiritual. La preocupación te lleva a la ceguera espiritual, te cierra los ojos, te lleva a la sordera espiritual, te lleva a la mudez espiritual, a la lentitud, al letargo, al estancamiento. Eso hace la preocupación. Muchos no conocen la revelación de su propósito en Cristo porque tienen la revelación de su problema y tienen la revelación de su preocupación. Están más preocupados por la preocupación. Entonces me dijo Dios, enfócate. Enfócate. Tengo un propósito. Y todo aquel que tiene un propósito va a tener que aprender una visión. Pero yo me preocupé más. Y de la preocupación brotó la visión. Siempre pasa así. Siempre pasa así. De la preocupación brotó la visión. Siempre pasa así. Le pasó a Abraham, no tengo un hijo. Preocupado por no tener un hijo. Preocupado por no tener un hijo. Le pasó a David, ¿quién va a reinar sobre Israel? Salomón, pero es que está pequeño, estaba preocupado. No es maduro, no tiene carácter, es temperamental. De la preocupación de Abraham brotó la visión. De tus preocupaciones brotan las visiones y de tus problemas brota el gran poder de Dios. Por eso dices, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo sobre este problema. Todo lo puedo sobre este problema. Todo lo puedo sobre este cáncer. Todo lo puedo sobre esta pobreza, sobre esta deuda. Todo lo puedo. ¿Alguien está aquí? Ya, un minuto y termino. La visión que nos da Dios comienza con preocupaciones. La visión que Dios nos da comienza por preocupaciones. Por eso, si usted lo que tiene ahorita es una preocupación, enfóquese para que Dios le dé una visión. Ahora, termino. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Muchos claman por respuesta, pero no claman por ser enseñados. No claman para que Dios te enseñe. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito donde estás parado? ¿Cuál es el propósito donde estás? ¿Cuál es el propósito de donde estás ahí? Quizás estás preocupado. De la preocupación va a brotar la visión y de tu problema va a brotar con el poder de Dios la respuesta. La respuesta de tu preocupación, la respuesta de tu dolor está tan solamente con entender cuál es el propósito. Otros no entienden ni con qué propósito tienen alma. Yo voy a hablar mañana de esto. Sí, mañana voy a hablar de esto, ya no tengo tiempo. ¿Con qué propósito tienes alma? ¿Con qué propósito Dios depositó un espíritu en ti? ¿Con qué propósito? El diablo fue creado Luzbel fue creado con propósito. Luzbel, luz bella. Cuando Dios lo creó entre piedras, pero Dios no crea diablos. Los diablos se hacen solos cuando se rebelan contra la voluntad de Dios. Los ángeles fueron creados por Dios con un propósito. Pero cuando el ángel se rebela contra la voluntad y la justicia de Dios y el orden del cielo, se hacen demonios, porque Dios no creó demonios. Le voy a soltar. Dios, nuestro Padre, nos creó a nosotros. Nos creó como hijos y herederos, como reyes y sacerdotes. Pero cuando tú te sales de su propósito, pierdes tu diseño. ¿Qué quieres? El diablo no era diablo, era Luzbel. Se le fue la luz hasta ser apagado. Era bello, pero ahora era bañado en hermosura, entre piedras preciosas y fuego, vestidos de la última moda. Pero se salió de su propósito. Por no estar en Cristo, perdió su propósito. Ahora tú eres hijo de Dios, no pierdes a Cristo. El día que pierdes a Cristo, pierdes tu propósito y perdiste la vida.
Padre, gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Hoy luchamos, creemos que estamos en una batalla es para ganarla, pero una guerra permanente es para permanecer en la guerra. Pero yo creo que muchos de los que me están viendo hoy no están en la guerra espiritual permanente, pero sí están pasando batallas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que de esa batalla el que está en Cristo saldrá victorioso. Y el que está en guerra espiritual saldrá en victoria en el nombre de Jesús. Declaro sanidad a los enfermos y libertad a los cautivos. Y aquel que esté oprimido por el diablo que sea soltado. El que esté influenciado. La influencia viene a la mente. Aquella persona que me preguntó cómo es una influencia. La influencia está en la mente, está en los oídos. Lo que escuchas, lo que ves, lo que hablas. En el nombre de Jesús, la posesión demoníaca es una posesión. Ya te posee. Y tú no puedes salir de ahí hasta que viene otro más fuerte y rompe las cadenas. Pero tú eres libre en el nombre de Jesús. Padre, yo profetizo que cada uno de nosotros clama y tú le respondes porque eres un Dios bueno. Clama a mí, te responderé, pero sobre todo no solamente nos quedaremos con la respuesta, sino que seremos enseñados para vivir una vida de victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde. Mi nombre es el profeta Jairo Castillo, me despido. Espero en Dios poder conectarnos a las 7 de la noche y darte una palabra. Si es así, voy a poner un anuncio en esta página, porque voy de viaje y si Dios me lo permite daré la enseñanza de la noche, si no estaré diciendo que no hasta mañana. Bendiciones para todos, que disfruten este día y que sea el día más glorioso de tu vida de hoy en adelante. Bendiciones, bye bye.